El edificio de la Intendencia de la región del Maule, ubicado en la esquina nororiente de la Plaza de Armas de Talca, es una construcción histórica que data de la segunda década del siglo XX, perteneciendo al estilo arquitectónico neoclásico. Pese a haber resistido gran cantidad de sismos y eventos telúricos, el gran terremoto de 2010 causó graves daños estructurales a este monumento nacional, siendo declarado inhabitable. Luego de varios proyectos de refuerzo estructural, las autoridades han comenzado los trabajos de restauración, en los cuales un equipo de arqueólogos recupera la información patrimonial depositada y registra los variados hallazgos que aparecen durante el proceso. Las actividades de prospección arqueológica fueron encargadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, con el fin de determinar si las obras de reconstrucción afectarían a yacimientos arqueológicos prehistóricos e históricos, y en consecuencia llevar a cabo el proceso de conservación de los mismos. Felipe Villela es el arqueólogo responsable de la excavación, quien ejecuta las medidas de mitigación recomendadas por la autoridad. Comenzamos a hacer las actividades de prospección subsuperficial. ¿Qué significa esto? Básicamente son pozos de sondeo en diferentes áreas del edificio para detectar materiales arqueológicos que puedan contener sus depósitos. En este preciso momento estamos realizando excavaciones de rescate arqueológico en cuanto a la ampliación de los rasgos encontrados en campañas anteriores de prospección subsuperficial, o sea, sondeo y rescate propiamente tal. Este inmueble está declarado monumento nacional y por lo tanto, para los procesos de reconstrucción del mismo, es necesario seguir los lineamientos del Consejo de Monumentos Nacionales. En este lugar existe un depósito arqueológico de aproximadamente 2 metros de potencial estratigráfico hacia abajo, desde el nivel de suelo que nosotros estamos percibiendo en este momento. Estamos detectando un componente muy temprano que probablemente se relaciona a los procesos de fundación de la ciudad de Talca, que básicamente era un caserío asociado a la Plaza de Armas que otorgaba cierto refugio y lugar de campamento y pernoctaje de las avanzadas del Imperio Español hacia el sur y posteriormente proceso de consolidación de la época de la colonia. Lo que nosotros estamos viendo acá primeramente, en las primeras ocupaciones, justamente ese proceso. Ahora es importante destacar que en las primeras ocupaciones iniciales que está demostrando los depósitos en este lugar son derivados de talla en obsidiana que se están entremezclando con el material de las primeras ocupaciones históricas, lo cual demuestra de que podría existir un componente asociado entre cultura indígena e histórica para los primeros componentes de la ocupación. Básicamente lo que estoy haciendo acá es el proceso de tamizado en el que se pasan los sedimentos por el arnero. El fin particular es separar físicamente los restos que podrían ser de interés patrimonial, dígase materiales arqueológicos y o históricos del sedimento que traen, propiamente tal del proceso de excavación. En este proceso de tamizado va cayendo la tierra. Es como cernir harina muchas veces. Y los materiales de interés van quedando en el arnero. Entonces uno visualmente analiza si estas materialidades o no tienen algún valor cultural. Para el proceso de prospección arqueológica, se debió remover gran cantidad de material sólido presente en el subsuelo de los patios interiores, mediante la excavación de franjas o trincheras de 2 metros de profundidad, de las cuales se puede obtener una muestra de las dimensiones aproximadas en las que estarían emplazados los elementos arqueológicos para extraerlos. Estos elementos consisten en material sólido que puede variar entre huesos, construcciones, restos animales, platos, utensilios, basura y en general cualquier vestigio que dé cuenta de la presencia humana antigua en este espacio que al menos cuenta con 3 siglos de uso histórico. Para analizar los diversos elementos encontrados, estos son separados del resto del material extraído durante la excavación. La multidisciplinariedad del equipo arqueológico permite la especialización en diversas áreas de investigación, como son la antropología física y la conservación de restos patrimoniales. En este caso lo que hacemos es cuando el arqueólogo saca el material del campo, lo trae como a esta mesa o mini laboratorio y lo que hacemos es limpiarlo y embolsarlo y catalogarlo en los distintos materiales que son. Lo que hacemos con estos materiales es también ver como la cronología que pueden tener dentro del espacio que están utilizando
y a través de la cronología poder situarlos dentro de un espectro de trabajo y poder entender así más o menos en fecha o periodos en que estamos trabajando. Como en el caso de la losa, que como este fragmento que es bien chiquitito, nos da bastante información, ya que a través de él uno puede saber que fue hecho en Inglaterra y que llegó a Talca, y que más encima está hecho en un periodo entre 1780 y 1850, solamente con un fragmento. Entonces como que eso es súper interesante. Básicamente el rol del antropólogo o antropóloga física dentro de una excavación en un contexto arqueológico es determinar cuándo los restos óseos, cuando hablo de restos óseos me refiero a huesos, son humanos y o animales, ya dígase animales no humanos. Entonces nosotros en el proceso de tamizado y cuando vamos excavando los diferentes niveles, analizamos si los restos óseos que salen son humanos o no, ¿ya? Puesto que en el caso que sean humanos, el tratamiento es un poco más delicado, el proceso es un proceso más fino, ¿ya? Pese a que en este yacimiento no se han encontrado osamentas humanas, todo resto óseo debe ser diferenciado según su procedencia. Aquí hemos encontrado animales de granjas que vendrían siendo vacas, restos de vacas, cerdos y caballos, ¿ya? Pero también se encuentran restos como de perros, animales domésticos, roedores también hemos encontrado y cabras. Esta evidencia ósea nos da dataciones relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esto podemos determinar una edad relativa en que fue ocupado el espacio, ¿ya? Puesto que antes de la invasión española en este territorio no habían caballos, no habían vacas y no habían cerdos endémicos, entonces ya vemos que el espacio fue ocupado posterior al contacto. Entonces eso es muy importante saber de la zooarqueología, de los restos animales que aparecen dentro de los contextos, porque nos ayuda a reconstruir los procesos de ocupación de los espacios. Se encontró distintos fragmentos cerámicos que son de época histórica. Bajo una metodología de análisis uno puede estimar con cierto alcance la cronología de este material, y acá lo que se ha encontrado son distintos restos de losa o vajilla, perdón, de época histórica posterior al siglo XVI, XVII, que es de uso doméstico. O sea, hay platos para servir alimentos, contenedores de líquidos, y esta cerámica es característica porque presenta sus superficies pulidas, son de color negro la mayoría porque se encuentran ahumadas, ¿ya? Y esto se ha encontrado en distintas profundidades, que nos da cuenta de una secuencia ocupacional bastante extensa, ¿ya? Y como esto era un patio, gran parte de las basuras que se producían en las casas iban a parar a estos patios, como huesos y la vajilla rota. Y podemos asignarlos cronológicamente por sus características tecnológicas, es decir, cómo fueron fabricados estos platos, y algunos de ellos presentan decoraciones, que pueden ser pintura roja o grabados e incisos, que son característicos de la época histórica. Los restos arqueológicos, principalmente la basura, son elementos de gran importancia para la investigación de la prehistoria y la historia. Las basuras domésticas o los residuos, restos domésticos, nos hablan del proceso de cotidianidad de las poblaciones en el pasado y cómo su comportamiento cotidiano se puede ver alterado o se puede ver sufriendo algún cambio social importante desde la materialidad, como en este ejemplo es la basura. Por ejemplo, en los procesos de desmantelación de este inmueble, en una de las tabiquerías que estaban entre medios, ¿cierto?, apareció un residuo de caja de cigarrillo y que nos rememora a los inicios de la industria del tabaco acá en Chile. En ese sentido, la basura, tanto histórica como arqueológica, tiene la facultad de justamente acercarnos a esas poblaciones que habitaron este territorio hace muchos años atrás.